10 cosas que debes de saber para manejar en carretera con motocicleta. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. Manejar en carretera en moto es una de las experiencias más relajantes del mundo. No solo sientes la aceleración de la moto, sino el aire y los aromas de la carretera, además de disfrutar de forma más presencial los paisajes. Sin embargo, existen ciertos datos que debes de conocer para que tu viaje no se convierta en una pesadilla. He manejado motocicletas en carretera por más de 10 años, y estos son algunos de los consejos más importantes. Número 1. Antes de partir, debes de revisar tu motocicleta. La situación mecánica es vital para circular con seguridad en carretera. Los puntos importantes a revisar son: el ajuste de la horquilla, que la horquilla no tenga ningún tipo de juego axial y que los amortiguadores delanteros estén en buen estado. Esto es muy importante, ya que una carretera tiene muchos problemas y una dirección inestable se traduce en fallas en la conducción y pérdida de control. Tensión de la cadena. Revisar que la estrella delantera esté fijada y que no truene la cadena. Colocar un poco de aceite de motor usado con gasolina en la cadena. Es indispensable cargar en la mochila con un candado para cadena. Cuesta 5 pesos y son de gran ayuda. No solo te ayudará a ti, sino que puede servir para que ayudes a otro motociclista. Debes de checar muy bien la estrella trasera, ya que esta no debe de contar con filos muy gruesos o que se vea muy picuda. Esto se traduce en que tanto la estrella trasera como la cadena ya no sirven. También debes de revisar la presión de tus neumáticos. Esta es de 35 atrás y 30 adelante. Cada que salgas a carretera debes de revisar el nivel de aceite de tu motor, además de escuchar que las punterías o cadena de tiempo no suenen flojas ni truenen. Finalmente, antes de circular debes de ajustar los espejos, pues muchos accidentes ocurren porque el piloto no advierte la presencia de camiones o vehículos que se acercan peligrosamente a su carril y le es imposible esquivarlos, o también no advierte que vienen coches a toda velocidad en el carril que va a invadir o entrar. Muchos accidentes se pueden evitar si te das cuenta de que tu llanta está baja o que tu cadena está muy floja y se sale. Un punto muy importante cuando hay una falla mecánica en una motocicleta es que cualquier motero experimentado siempre debe de cargar su navaja con pinzas, o al menos una herramienta como la navaja, un desarmador, y además algún tipo de cable para bujía. Por ejemplo, cuando una moto se detiene en carretera, es muy común que falle o el carburador o la bujía. En estos casos lo primero que debes de checar es la bujía, que tenga chispa y que esté bien conectada. Muchas veces estamos en tipo de verano o estamos acelerando mucho la moto, la unidad se detendrá y se enfriará, y una vez que se enfríe podrás continuar con tu camino. En estos casos es porque el aceite que estás usando ya no sirve, y hay que cambiarlo. En otros casos, conviene hacerle la parada a algún amigo o colega motero en carretera, y que estos simplemente nos empujen con el pie, hasta llegar a salvo. Número 2. Equipamiento del piloto. Casco. El casco es parte vital del usuario de motocicleta. No solo protege de accidentes fatales, en los cuales el casco impide que nuestro rostro o cerebro queden desparramados en el pavimento, sino que cuida la cabeza del impacto del sol, el viento y el ruido. El casco debe de estar certificado con SNEL, o al menos DOT. Nunca uses un casco chino, y si compras un casco usado, este no debe de estar golpeado, ya que cuando un casco se golpea muy fuerte, ya no sirve el alma. Lentes de seguridad. Los lentes nos permiten manejar con la vista totalmente abierta, pues es común que con el viento entrecerremos los ojos, o la lluvia podría limitar la visión. Imagina que vas en carretera y una abeja o insecto te golpea los ojos directamente. Tardarás horas en recuperarte, y más si una abeja te pica. Créeme, me ha pasado. También te protege de las nubes de polvo o arena, ya que es muy común que los camiones delanteros o algún carro libere una nube de polvo, y esa te impacte directamente en la cara. Guantes. Los guantes tienen la utilidad de mejorar la precisión del agarre, pues si manejamos de noche o con el mismo viento las manos se contraen y entumecen,
y es más difícil frenar o maniobrar. Además de que en caso de una caída absorberán el impacto y te protegerán del pavimento las manos y los dedos, ya que es muy común que cuando una persona cae, abra las manos para detenerse. Calzado con casquillo o calzado cerrado, de preferencia botas o zapatos de casquillo. Cualquier motociclista sabe que al entrar en piso mojado, inestable o cuando estamos a punto de caer, meteremos la pierna izquierda para encontrar el equilibrio. Tengo unos zapatos de trabajo nuevos, con la suela hecha pedazos, pues estaba a punto de caer y bajé el pie a 60 km por hora. Vale más perder un zapato que la vida. Mangas. Las mangas pueden ser de pantalón de mezclilla o jeans viejos, sujetados con un elástico. Su función no solo es proteger del sol y del aire frío o caliente, sino cubrir de raspaduras en caso de un accidente. Equipamiento extra. Un motero experimentado siempre carga con lo siguiente: un machete. Te permite cortar ramas que quedan en la carretera o árboles. También puede servir para defensa contra jirafas salvajes e hipopótamos, o para cortar leña en caso de acampada. Al menos siempre debes de cargar una navaja multiherramienta con pinzas, sierra y navaja, o al menos un trozo de cegueta. 2 metros de alambre recocido. Nos permite realizar reparaciones de emergencia con nuestras pinzas. También nos sirve para amarrar cosas como ruedas, leña o carga en el asiento. Siempre lo puedes cargar amarrado en la parrilla. 1 metro de alambre automotriz calibre 16. Siempre es útil para hacer reparaciones eléctricas o puentes. Un encendedor. Nos permite secar rápidamente la bujía si le cae agua durante una tormenta o al pasar por charcos de agua después de la lluvia. Lámpara. Hay unas muy prácticas y cuestan 35 pesos y son recargables y caben en el bolso. Es indispensable para iluminar en la noche para hacer una reparación o para realizar llamados de emergencia en carretera. Cinta gris de ducto. Es muy útil para cargar o amarrar cosas, también para hacer reparaciones de emergencia. Incluso podrías jalar la moto con ella. Una liga de amarre. Es muy útil para sujetar bultos en la parrilla. Una bolsa negra grande y gruesa. Bien doblada no ocupa gran espacio, pero nos puede servir para cargar cosas y para amarrarlas a la parrilla, o para abrirle 3 agujeros y servir como impermeable o para acampadas. Mochila. Un motero nunca sale sin su mochila, pues en ella carga todo lo anterior. Este equipo es liviano, barato y práctico, pero nos ayuda mucho en las aventuras y rodadas. 3. En carretera. Circular en carretera con una motocicleta parece simple. Todos los días vemos a cientos de personas circulando en carretera. Te subes a la motocicleta, bajas el pie y aceleras, pero no es así. Todo el mundo se asusta cuando sabes que viajas de una ciudad a otra en moto, y esto se debe a muchas razones. En primera, debemos de tomar en cuenta las zonas seguras, en las reglas y a la teoría. Los motociclistas y ciclistas tienen el mismo derecho que un automovilista para utilizar un carril. Por lo tanto, se le debe de asignar un carril completo para circular, y cuando se va a rebasar, se deben de tomar las mismas precauciones para un ciclista y para un motociclista, como lo es tocar la bocina de la unidad y hacer cambio de luces. Sin embargo, en la práctica todo es distinto, pues ni a motociclistas ni a ciclistas nos respetan los automovilistas, camionetas y camiones de carga pesada. Por tanto, es necesario conservar un área segura de manejo. Esta área es la extrema derecha del camino. Solo los motociclistas inexpertos utilizan el carril derecho por en medio y de forma completa. Esto lo hacen porque no saben y creen que los van a respetar. Si desean manejar por muchos años sin ser arrollado, debe de conservar esa área para manejar siempre de forma segura. Además, generalmente está menos accidentada que el resto de la carretera. Si no sigues por tu extrema derecha en el camino, es más probable que un camión te aviente con el aire, ya que generalmente de ese lado encuentra la protección de la guarnición de la derecha. Si ves a un ciclista en carretera y puedes escoltarlo, hazlo. Ellos necesitan toda la protección posible. También apóyalo para salir de un puente o una calle problemática, o cuando viaja en contrasentido. Es muy importante que te quites para darle el paso. El carril de baja velocidad.
El carril de baja velocidad se encuentra separado de los carriles principales. Este carril es ideal para manejar despacio e incluso para realizar paseos y turismo o despejar la mente y pensar. Generalmente siempre se encuentra muy solo, o también puede tener algunos coches o carros de tipo agrícola. Sin embargo, este tipo de carriles es para tráfico pesado y carga urbana, por lo cual siempre está más accidentado. Además, nunca debes usar este carril de noche, pues es más probable que te roben la moto. 4. Clima. Hay que considerar el clima cuando se maneja en motocicleta, no solo la lluvia, sino el viento. Cuando hace mucho viento existen dos peligros en carretera: los vendavales y los trailers y camiones de carga. Cuando un vendaval nos da de golpe o por los lados con la motocicleta, esta se moverá y causará una turbulencia. Cuando esto ocurra, no debemos de acelerar, sino bajar la velocidad de la motocicleta. Una herramienta muy útil para el motociclista experimentado es observar los árboles y las ramas en la carretera. Esto nos indicará la dirección del viento y nos ayudará a meternos a una guarnición y a otra. De esta forma, entrando en las guarniciones de la carretera, es decir, las bardas que están por toda la línea de todas las carreteras, nos ayudará a contener el aire, y esto hará que manejemos mucho más seguros. Uno de los principales problemas que se enfrenta el motociclista son los camiones de carga. Cuando observemos que viene un camión de carga detrás de nosotros y nos rebase, debemos de soltar el acelerador de la motocicleta. De esta forma, el contrafreno del motor aumenta el agarre de la moto. Nunca debemos de manejar detrás de camiones de carga o autos pesados. Siempre debemos de dejarlos pasar y adelantarse, pues arrojan corrientes de aire que pueden hacer que perdamos el control de la motocicleta. Tú lo puedes sentir. Si viene un camión y te pasa de largo, es muy probable que te arroje o que el manubrio se mueva un poco. El motociclista normal tiene mucha fuerza en los brazos, ya que es el elemento del cuerpo que más se utiliza para controlar una motocicleta. También, este tipo de golpes de aire te pueden golpear cuando pretendes entrar a un carril y viene un camión de carga. 3000 kilogramos por 90 kilómetros por hora da igual a un golpe de aire de alrededor de 100 kilos. En este caso, cuando se quiere entrar a otro camino, siempre es conveniente parar la moto, enclochar la moto y bajar el pie y plantarlo perfectamente, para que cuando nos golpee el aire no nos vaya a derribar. Otro punto importante para manejar en motocicleta es la lluvia. Muchas veces los motociclistas salen a la carretera y miran nublado, pero no les importa. Sin embargo, llegará un momento cuando van manejando en motocicleta que mira la cortina de agua a la distancia y solamente piensas, ya valió. Y vas a entrar al agua y te vas a mojar. Es una experiencia muy buena estar mojándote en la lluvia mientras manejas tu moto. Sin embargo, si el suelo está mojado después de llover y hay aire, la motocicleta comenzará a tener un movimiento diagonal poco a poco. Cuando notemos esto, debemos de bajar la velocidad de la unidad en lugar de acelerar, pues el suelo mojado tiene menor agarre. Un punto muy importante que debes de conocer es que cuando consideremos que manejamos en suelo mojado y no tenemos mucha tracción, en lluvia o con mucho aire, debemos detener la motocicleta, bajar el neumático trasero a 30 psi de presión, con la finalidad de que éste plante mejor la cara en el piso y que tenga un mejor agarre. La chamarra. Una chamarra es muy útil para el frío y conservar la humedad frente a veranos calurosos. En verano es peor no traerla, pues la evaporación te deshidrata muy rápido y en tiempo de frío la carretera siempre será más fría que la ciudad, sobre todo de noche, y te puede dar una neumonía. También la chamarra es muy útil cuando llueve, ya que las gotas de agua a gran velocidad se sienten como si te estuvieran tirando piedras. Grietas y grava en carretera. Los caminos en México son una basura. Sin embargo, es común que existan determinadas grietas o rayas en la carretera. Pueden ser fallas en el pavimento o rasgaduras que hayan provocado camiones que rompen el diferencial, un rin o la llanta y demás. Cuando te topes con este tipo de rayas, la rueda delantera de la moto se va a hundir o clavar en ellas y te va a mover la unidad. Para escapar de este tipo de trampas es importante no frenar la motocicleta, pues podemos caer. Si necesitáramos frenar en ese tipo de grietas, hay que frenar con el pie de atrás o con el freno trasero.
Lo importante es soltar el acelerador y sostener firmemente la dirección de la unidad en forma recta, para que la moto salga por su cuenta de la grieta. Si en uno de los tramos encuentras grava o tierra suelta, e incluso un bache, nunca debes de frenar la moto, pues vas a derrapar. Lo que debes de hacer es soltar el acelerador, sostener firmemente la dirección y salir del peligro. En muchas de estas ocasiones, cuando hagas este tipo de cosas, vas a botar del asiento, e incluso te vas a asustar, pero no debes de tener ningún miedo. También debes de tener lista la pierna para bajarla y recuperar el equilibrio. En estos casos la inercia hará el trabajo sucio para sacarnos del peligro. Lo mismo se debe de hacer para trozos de llanta o de basura. En todos este tipo de cosas, la moto simplemente va a pasar de largo, o vas a perder un poco el equilibrio, pero no vas a caer. No tengas miedo. Un truco para moteros experimentados es que los caminos en mal estado no se sienten tanto cuando viajas a más de 60 km por hora en cuarta velocidad. El problema en este tipo de casos será frenar. 6. Robos en carretera. Es común que existan robos a motociclistas. Para evitar esto, debemos de evitar circular en motocicleta cuando sea de noche o cuando sepamos que la carretera está sola. Por ejemplo, si sales de algún lugar y ya oscureció, pero hay mucho tráfico, no habrá problema si circulas por la carretera. En este caso, los camiones y transportes son nuestros aliados. Muchos camioneros saben que los motociclistas expertos nos pegamos en un carril por un lado de ellos o delante de ellos para que nos cuiden, sobre todo cuando hay visibilidad comprometida o que acaba de llover, o cuando hay neblina. Si por alguna razón te toca manejar en carretera de noche, nunca cometas el error de usar el carril local o de baja velocidad, pues será más seguro que te roben o interceptes. Incluso si viajas ponchado, en este caso conviene usar el carril central, pero por la orilla, pues si usas el lateral te van a interceptar. Si viajas por arriba de la carretera es más seguro, es decir, por el carril derecho de baja velocidad por una orilla. Cuando veas que la carretera está muy sola, debes de acelerar a fondo y entrar en el carril de alta velocidad, pues de esta forma el muro de contención te protege y permite que observes si tratan de interceptarte en otra motocicleta, y más si está totalmente oscuro. En estos casos siempre conviene tener una cadena o un tubo, o un bastón o un machete para proteger nuestra integridad física. Hay que golpear y correr, no hay otra salida. Si los que nos interceptan vienen en otra moto, conviene acercarnos a la moto y arrancar el cable de la bujía. De esa forma se deja inservible la motocicleta. Sin embargo, ninguna motocicleta vale más que tu vida. Una buena medida de seguridad es ponerse de acuerdo entre varias personas que viajan en la tarde y la noche, de forma que vengan todos juntos en una caravana. En este caso sí se puede ocupar un carril completo. Si en la ciudad donde vives existen muchos robos o retenes de crimen organizado, quizá no sea buena idea arriesgarse. Viajando en convoy o en grupos. Cuando se viaja con varias unidades por carreteras solitarias, se ocupa el carril completo, dejando de 2 en 2 unidades con una separación de 20 metros entre cada uno. Mientras que para circular a mayor velocidad se utiliza la formación en espiga, en una sola fila de motos con separación de 5 motos cada uno, y cuidando que los autos no invadan nuestra formación. Cuando se maneja en carretera, las motos con mayor cilindrada o los moteros más experimentados no deberán de viajar adelante. Solo viaja adelante el líder y su copiloto, mientras que los veteranos ruedan atrás de los novatos o quienes traen motos de menor cilindrada. Esto se hace para nunca dejarlos abandonados. El líder de la unidad se comunica con señales de brazos, mientras que las escoltas se comunican con cambios de luces. En este tipo de formaciones, los más experimentados son los escoltas, pues tienen que vigilar la formación y que nadie se quede atrás. Tipos de manejo. Manejo defensivo. Además de vigilar las piedras y basura en el camino como pueden ser trozos de llanta o animales en el pavimento, el conductor de motocicleta no puede confiarse en los cruces de carretera. Tenemos que soltar el acelerador y vigilar que no vengan coches o camiones, o que no vayan a virar hacia nuestro cruce o hacia nuestro camino. Es común que existan personas que no se fijan, y en este caso debemos de anticipar las estupideces de los demás conductores. Por ejemplo, nunca debemos de ir pegados a otros automovilistas o camioneros. En carretera la distancia de seguridad es de 50 metros, o hasta 100, dependiendo si es un carro o una camioneta, para tener tiempo de frenar y reaccionar.
Otro punto importante es que no debemos de confiar en que los conductores nos miran. Por ejemplo, si vamos a rebasar un camión que está por estacionarse, hay que dejar 1 metro de distancia al respecto de la lateral del vehículo, pues es probable que se baje o que caiga algo del camión. También cuando vamos a cambiar de carril, no debemos de confiarnos en los espejos, pues tienen puntos ciegos. Para esta operación es muy necesario mirar el espejo, y antes de tratar de entrar al carril, hay que asomarnos para atrás. A mí me ha tocado muchas veces que quiero entrar a un carril, y me asomo para atrás y me sorprende un vehículo o otra motocicleta. Siempre, antes de cambiar de carril, hay que voltear la vista hacia atrás, pues a veces nos podemos llevar un susto si no lo hacemos con tiempo. Cuando pasemos al lado de otro conductor o de otro camión, tenemos que accionar nuestra bocina no solo para pasar, sino dejarla presionada hasta haber pasado y alcanzado la distancia de unos 10 o 20 metros. En ese momento entramos al carril del auto o el camión. Siempre que entres a un punto en la carretera donde existan muchos vehículos o existan reductores de velocidad o demás, y tengas por delante a un tráiler circulando lento, o un auto o una camioneta, debes de colocarte justo detrás del espejo del lado del conductor, es decir, respetar tu distancia de unos 10 o 20 metros mientras te colocas en esa área. En esa área tienes que hacer el cambio de luces, sea de día o de noche. Esto es para asegurarnos que nos está viendo el conductor y no pretenda frenar en seco. También debes de vigilar que el vehículo que viene detrás de ti guarde su distancia. Frenado de emergencia. Para frenar de emergencia en una motocicleta, se deben de realizar los siguientes ejercicios para acostumbrar la memoria corporal. 1. Soltar el acelerador, no meter el embrague del motor, ni bajar cambios. Si hacemos esto, perdemos el frenado del motor, y si metemos el cambio la moto puede derrapar. El freno del motor nos ayudará a bajar la velocidad y controlar la tracción. 2. Nunca se comienza a frenar con el freno delantero. Si haces esto vas a derrapar y caer. El freno se inicia con el freno trasero, mientras se equilibra la carga del freno trasero frenando un poco con la rueda delantera. Cuando haces esto, debes de buscar el equilibrio del peso de la moto y mantenerlo balanceado. Finalmente, cuando hayamos frenado, debes de acercar y mantenerte en la orilla de los caminos y carretera, pues te pueden golpear o arrollar. Señales. Un buen motociclista nunca se confía de sus direccionales, siempre utiliza el brazo derecho o izquierdo para señalar que girará o que invadirá el carril para rebasar. Existe un lenguaje entre motociclistas para señalar el suelo mojado, circular en 1 o 2 carriles, carretera accidentada, alto total, reducir la velocidad por accidente o camino en mal estado. Tenemos que aprender este lenguaje, o al menos conocerlo de los camioneros. 8. Manejo inteligente. El freno trasero. El freno trasero es tu amigo y es uno de los mayores aliados al manejar una motocicleta. Este tipo de freno no solo sirve para detener la unidad, una de sus funciones es mejorar el control de la moto. Por ejemplo, si entramos en terrenos inestables o sentimos que perdemos el control de la moto, se tiene que frenar un poco con el freno trasero, mientras lanzamos el peso y fuerza hacia el manubrio para recuperar el control de la moto. Otro factor importante a recordar es que el freno delantero solo se usa cuando se tiene controlado el peso de la moto, o cuando ya se activó el freno trasero. Pues por ejemplo, si estamos en una pendiente y nos asustamos, debemos de frenar con el pie trasero para reducir la velocidad y controlar la motocicleta, nunca con el delantero, porque la moto se clavará y derraparemos. Lo mismo ocurre con suelos con tierra, mojados o con grava. En estos casos, el freno trasero ayuda a equilibrar el peso del piloto y a aumentar la tracción. Cuando entremos a curvas o cuando estemos en un carril a otro, tenemos que aprender a mover el peso de la espalda y tronco superior con la cadera. De esa forma conservaremos el equilibrio de la motocicleta y la maniobra será más fluida y natural. Siempre que manejemos en carretera o curvas y la visibilidad sea mala, esté lloviendo, exista mucho viento o no sepamos cómo trazar una curva, o simplemente no miremos lo que estamos haciendo porque está lloviendo muy fuerte, conviene bajar el cambio de velocidad mientras trazamos la curva o seguimos la línea blanca que está pintada en el suelo. Esto es muy útil cuando viajamos de noche o cuando viajamos y está lloviendo. Tendrás mucho miedo en avanzar e incluso no podrás mirar un metro más adelante de la luz.
pero si sigues este consejo, conservarás la vida. No encasillarse y no permitir que te marquen. Encasillarse o quedar marcado se refiere a tener un coche delante y un coche atrás. Nunca se debe de viajar en carretera de esta forma. Lo conveniente es pedirle al conductor de atrás que te rebase, o bajar intencionalmente la velocidad. Es muy incómodo y estresante viajar en motocicleta mientras tienes un carro que va lento adelante de ti, y puede que adelante exista un automóvil detenido y tengas que frenar para esquivarlo, y esperar a que todos pasen. Por eso los traileros y camioneros siempre están rebasando. Además, por ejemplo, si traes un carro atrás y hay un coche que se detiene en seco adelante, es muy probable que te aplaste. Aprender a bajar el pie. En situaciones cuando la dirección de la moto se tuerce demasiado, o cuando tengamos problemas con el control de la moto, siempre debemos de dominar la pierna derecha o izquierda para mejorar el equilibrio. Sin embargo, esto no se hace bajando el pie completo, sino solamente la parte delantera del zapato o la planta, como si estuviéramos tocando el piso poco a poco. Una vez que se logra estabilizar la unidad, se baja la planta y el tacón o se sigue rodando. El límite de velocidad. Obvio decir que uno de los principales factores de riesgo es viajar a altas velocidades. Se deben de conocer las señales de tráfico, entre ellas las que indican el límite de velocidad, pero también las que indican los puentes o caminos peligrosos, los lugares donde hay ganado, los lugares donde hay entronques, en donde está el ferrocarril y las vías, las inclinaciones y el camino estrecho. Esto nos ayudará a mantenernos seguros. 9. Ponchaduras. Cualquier conductor de motocicleta debe de cargar con una pequeña bomba de aire, ya que las ponchaduras o una moto ponchada es el mayor enemigo del motociclista. Un kit de desponchado debe de contener su tubo de repuesto, una navaja y unas pinzas de presión. Este es el kit básico para circular. Además debe de tener tu teléfono con crédito y con carga para llamadas de emergencia. Sin embargo, si no se cuenta con esta herramienta, es conveniente que la llanta trasera sea rígida y permita rodar ponchada. Por ejemplo, las marcas de Pirelli, Kenda, Timsun o IRC. Si la llanta es corriente, china o muy delgada, no permitirá rodar ponchados. Por eso, a pesar de tener una moto itálica, deben invertir en llantas de calidad. Las mejores llantas son las que no utilizan cámara, ya que estas permiten que se desponchen muy rápido. Sin embargo, si ya te quedaste ponchado en carretera, tienes que rodar ponchado, y para rodar ponchado solo nos subimos al tanque de la unidad y aceleramos despacio. Si se trata de la llanta delantera, solo debemos enfocar el peso en la rueda trasera, pero si es la llanta trasera debemos de subirnos al tanque y bajar el pie para regular el equilibrio hasta alcanzar los 40 km por hora. Quizás perdamos la llanta, pero llegaremos a casa. Y a veces no vale la pena el riesgo y quizás es mejor idea dejar la moto amarrada en una gasolinera, o quedarnos en una estación de servicio o pedir ayuda, llamar a un amigo que tenga camioneta y cargar la moto directamente, o que nos lleve a una llantera a cambiar la llanta. Finalmente, ser motociclista no solo se hace por ahorrar gasolina o circular rápido en ciudad y carretera. Ser motero es ser parte de una hermandad, y no solo estaremos vigilantes cuando un hermano está tirado, se queda sin gasolina o no puede avanzar su moto, sino cuando haya que empujarlo con el pie o auxiliarlo, hasta cuando fallece y habremos de acompañarlo en caravana a su descanso. Hermanos moteros por siempre, sin importar si maneja 125 o una deportiva. Muchas gracias por escucharme y ya sabes, estamos en contacto. Rueda seguro y nos vemos en carretera. Hasta pronto.